El aire acondicionado de la Galería Dubois golpeó a Mateo Álvarez como una pared invisible pero bienvenida, un alivio instantáneo del pegajoso abrazo de la tarde en Miami. Afuera el sol de Florida blanqueaba las aceras del Design District, pero aquí dentro reinaba una calma fría y casi reverencial. Paredes inmaculadamente blancas se elevaban hacia techos altísimos, de donde colgaban luces que bañaban estratégicamente esculturas y lienzos abstractos en un resplandor calculado. El silencio era denso, puntuado solo por el eco ocasional de un zapato caro sobre el suelo de mármol pulido, un sonido que parecía subrayar la exclusividad del lugar. ¿Pertenecía él aquí? La pregunta flotó en su mente, un visitante no deseado en medio de la emoción. Mateo apretó la correa de su mochila, sintiendo el peso familiar de su cuaderno de bocetos contra su espalda. Tenía 21 años, una beca de Bellas Artes que era tanto un milagro como una carga, y un pase para esta preview exclusiva que había conseguido casi por casualidad gracias a un profesor que vio algo en sus trazos febriles. Para él, entrar en la Galería Dubois era como cruzar el umbral a otro universo, uno que solo había admirado desde lejos, en las páginas satinadas de revistas de arte o a través de las pantallas brillantes de su tableta. Era el epicentro del arte contemporáneo en Miami, un templo del dinero y la estética donde se decidían fortunas y reputaciones artísticas. Y él, Mateo Álvarez, del barrio obrero de Hialeah, con sus vaqueros desgastados y su camiseta de una banda indie que probablemente nadie aquí conocía, estaba dentro. La mezcla de euforia y una punzada de síndrome del impostor le revolvió el estómago. Sus ojos, grandes y oscuros, devoraban el espacio. Se movió lentamente, casi con timidez, consciente de su propia presencia, de cómo sus zapatillas de deporte parecían susurrar vulgaridades sobre el mármol impoluto. Se sentía observado, aunque nadie parecía prestarle atención directa. Los otros invitados, un puñado de personas elegantemente vestidas, conversaban en voz baja, con copas de champán en la mano, moviéndose con la estudiada indiferencia de quienes habitaban este mundo con naturalidad. Entonces la vio. No era una pintura ni una fotografía, sino una escultura de metal retorcido y pulido que atrapaba la luz de maneras inesperadas, creando sombras danzantes en la pared blanca. Se titulaba Fragmentos Urbanos B. Mateo sintió una conexión instantánea. Se acercó, olvidando por un momento dónde estaba, quién era. Circuló la pieza, absorbiendo cada ángulo, cada reflejo distorsionado de sí mismo en la superficie brillante. Había algo en su tensión, en su equilibrio precario, que le recordaba los paisajes industriales cerca de su casa, pero refinado, elevado a pura forma. Sacó instintivamente su cuaderno y un lápiz de grafito del bolsillo lateral de la mochila. No para copiarla, sino para capturar la sensación, la energía que emanaba. Se inclinó un poco buscando el ángulo perfecto, sus dedos rozando apenas la página, cuando una sombra cayó sobre él. «Disculpe, ¿puedo ayudarle?» La voz era suave, pero con un filo helado que le erizó la piel del cuello. Mateo se enderezó de golpe, casi perdiendo el equilibrio. Frente a él se encontraba una mujer de unos 60 años, alta, delgada, vestida con un traje pantalón de lino color crema que gritaba discreta opulencia. Su cabello rubio platino estaba recogido en un moño impecable, y unas gafas de diseño descansaban sobre su nariz recta. Sus ojos azules, enmarcados por finas arrugas, lo escrutaban de arriba abajo con una intensidad que lo hizo sentirse como un insecto bajo un microscopio. Era Isabella Dubois. Su nombre estaba grabado en letras doradas en la entrada de cristal, el mismo nombre que resonaba en los círculos más altos del arte y la sociedad de Miami. Mateo tragó saliva, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «Yo solo estaba mirando», tartamudeó, cerrando rápidamente el cuaderno. «Esta pieza es increíble». Intentó una sonrisa, pero se sintió forzada, insegura. La mujer no le devolvió la sonrisa. Sus labios finos se curvaron ligeramente hacia abajo. ¿Está seguro de que solo miraba? Parecía bastante absorto. Su mirada se desvió hacia el cuaderno que Mateo ahora sostenía torpemente contra su pecho. «¿Es usted un invitado?» El tono insinuaba que la respuesta era obvia y no a su favor. «Sí, señora Dubois, tengo un pase». Mateo buscó en el bolsillo de sus vaqueros, sacando la tarjeta plastificada. Se la tendió, pero ella apenas la miró. «Ya veo». Isabella Dubois dio un paso lánguido alrededor de la escultura, interponiéndose deliberadamente entre Mateo y la obra. Pasó una mano enguantada, quien llevaba guantes dentro con el aire acondicionado, por el aire, a centímetros del metal pulido.
Estas piezas son extremadamente delicadas y valiosas. Requieren un cierto entendimiento para ser apreciadas correctamente y, por supuesto, un gran respeto por el espacio. El mensaje implícito era claro. Él no tenía ese entendimiento, ni ese respeto. Él no pertenecía. La condescendencia era tan palpable como la humedad del verano afuera. Mateo sintió una oleada de indignación mezclada con la vieja y conocida sensación de pequeñez. «Soy estudiante de Bellas Artes», dijo, su voz un poco más firme ahora. «Estudio escultura. Entiendo perfectamente el valor y la delicadeza del arte». Isabel arqueó una ceja perfectamente depilada. «¿De veras? Qué interesante». Su tono era el que se usaría con un niño que acaba de decir una ocurrencia. Se volvió ligeramente, notando a una joven que reorganizaba unos folletos en un mostrador cercano. Era delgada, con el pelo oscuro recogido en una coleta y un uniforme sencillo de la galería. Parecía tensa, sus ojos yendo de Isabel a Mateo. Sofía Rossi, leyó Mateo en la pequeña placa de identificación prendida en su blusa. Probablemente una interna, pensó. Tan fuera de lugar como él, aunque de una manera diferente. «Sofía, querida», llamó Isabela sin apartar la mirada fría de Mateo. «Asegúrate de que nuestros invitados, todos nuestros invitados, comprendan las normas de la galería. No queremos ningún incidente desafortunado». La pausa antes de todos fue mínima, pero cargada de significado. Sofía asintió rápidamente, bajando la mirada, sus mejillas sonrojadas. «Current Part Characters, 3461. Total Characters, 6720». Mateo apretó los puños dentro de los bolsillos. La humillación era un sabor amargo en la boca. Quería gritar, quería defenderse, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Cualquier reacción suya sería interpretada como agresiva, confirmando los prejuicios que flotaban en el aire como esporas invisibles. Intentó dar un paso atrás, crear distancia, pero en ese momento, al girarse ligeramente, la esquina de su mochila rozó, casi imperceptiblemente, el borde del pedestal blanco sobre el que descansaba la escultura. Fue un contacto mínimo, un susurro de tela contra laca, pero Isabella Dubois reaccionó como si hubiera escuchado un disparo. «¡Ahí está!», exclamó, su voz subiendo una octava, atrayendo ahora sí las miradas curiosas de los otros invitados. «¡Lo ha tocado! Le dije que tuviera cuidado». «Este comportamiento es inaceptable». «No, yo no», empezó Mateo, pero ella lo interrumpió. «No intente negarlo. Lo he visto claramente». Se acercó a él, invadiendo su espacio personal, su perfume caro y pesado llenando el aire. ¿Qué pretendía? ¿Dañar la obra? ¿O quizás...? Su mirada bajó a la mochila de Mateo, luego a sus manos, como si esperara encontrar alguna herramienta de vándalo o, peor aún, algo que no le pertenecía. La insinuación era venenosa. «Eso es absurdo». La voz de Mateo tembló, ahora no solo de humillación, sino de una rabia creciente. «Solo la he rozado sin querer. Usted me estaba distrayendo». ¿Yo le distraía? Isabela soltó una risa corta y sin alegría. «Por favor, gente como usted siempre busca excusas. No tienen respeto por nada que no puedan poseer». El clasismo y el racismo apenas velados en sus palabras eran como pequeños dardos envenenados. «Señora Dubois, por favor», intervino una voz temblorosa. Era Sofía, la interna. Se había acercado, sus manos retorciéndose frente a ella. «Creo que ha sido un accidente. Él solo estaba». «Silencio, Sofía», la cortó Isabella con una frialdad que hizo que la joven retrocediera físicamente. «Tú no has visto lo que yo he visto». Se giró de nuevo hacia Mateo, su rostro una máscara de indignación calculada. «Esto es intolerable. Llamaré a seguridad inmediatamente». Sacó un pequeño teléfono móvil de diseño de su bolso. «No tiene por qué hacer eso», protestó Mateo, sintiendo cómo el pánico empezaba a burbujear bajo la rabia. «Ha sido un malentendido». «Oh, no creo que sea un malentendido en absoluto», replicó Isabella mientras marcaba un número. Su voz se volvió melosa al hablar por teléfono. «Sí, Robert, habla Isabella Dubois. Necesito seguridad en la sala principal. Tenemos un individuo que está causando problemas. Sí, junto a la nueva pieza de Rinaldi. Dense prisa, por favor». Colgó con un chasquido satisfactorio y miró a Mateo con una expresión de triunfo helado. «Veremos qué opina seguridad de su interés». El mundo pareció ralentizarse. Los otros invitados ahora los miraban abiertamente, algunos con incomodidad, otros con una curiosidad morbosa. Mateo se sintió atrapado, expuesto bajo las luces brillantes, el silencio de la galería ahora opresivo. Podía sentir el juicio en sus miradas, la aceptación tácita de la versión de Isabella. Él era el intruso,
el elemento discordante, el problema. Sofía estaba pálida como el papel, inmóvil junto al mostrador, sus ojos fijos en el suelo. No había ayuda allí. Estaba solo. Mientras esperaban la llegada de la seguridad, un silencio tenso se apoderó del espacio alrededor de la escultura. Mateo permanecía rígido, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una salida, una forma de deshacer el nudo de injusticia que se apretaba en su pecho. Isabella Dubois, por su parte, mantenía una postura de vigilancia ofendida, como una emperatriz cuyo dominio había sido insolentemente desafiado. Fue entonces cuando ella pareció tener una nueva idea, una chispa maliciosa en sus ojos azules. Se acercó de nuevo al pedestal, examinando la base con una concentración exagerada. ¿Sabe qué?, dijo en voz alta, asegurándose de que los demás la oyeran. Ahora que me fijo, creo que faltaba algo aquí. Se agachó ligeramente, señalando un punto vacío en la base lacada. Había una pequeña placa descriptiva, de bronce, muy discreta, pero ¿dónde está ahora? El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Qué? Yo no he tocado ninguna placa. ¿Ah, no? Isabella se enderezó, cruzándose de brazos. Su mirada se clavó en la mochila de Mateo. Qué extraña coincidencia que desaparezca justo cuando usted estaba tan cerca. La acusación ya no era velada, era directa, brutal. Estaba insinuando que él, Mateo Álvarez, estudiante de arte, había robado una estúpida placa de bronce en una de las galerías más prestigiosas de Miami. La absurdidad de la situación era tan grande que por un momento Mateo sintió ganas de reír, una risa histérica y desesperada. Pero la mirada pétrea de Isabella y las caras expectantes a su alrededor ahogaron cualquier atisbo de humor negro. Esto era serio, peligrosamente serio. «¡Eso es mentira!», exclamó, su voz resonando en el silencio. «Usted lo está inventando». «¿Por qué iba yo a inventar algo así?», replicó Isabella con fingida inocencia. «¿Qué motivo tendría?». El suyo era obvio. Reafirmar su poder, humillarlo, expulsarlo del mundo que ella consideraba exclusivamente suyo. En ese instante, 2 hombres corpulentos con uniformes azul marino y el logotipo dorado de la Galería Dubois bordado en el pecho aparecieron en el extremo de la sala. Caminaron con paso rápido y decidido hacia ellos. Eran la seguridad. Uno era blanco, mayor, con el rostro impasible. El otro, más joven, era afroamericano y por una fracción de segundo sus ojos se encontraron con los de Mateo. ¿Hubo un destello de reconocimiento, de conflicto en esa mirada? Mateo no pudo estar seguro. «Señora Dubois, ¿qué ocurre?», preguntó el guardia mayor, su voz grave y profesional. Isabella se giró hacia ellos, adoptando un aire de víctima agraviada. «Gracias por venir tan rápido, Robert. Este joven», dijo, señalando a Mateo con un gesto despectivo, «no solo ha estado comportándose de forma inapropiada y ha tocado una de las obras más valiosas, sino que ahora sospecho que ha sustraído la placa descriptiva de la escultura». El guardia mayor miró a Mateo, su expresión endureciéndose. El guardia más joven, Marcus, según leyó Mateo en su placa, mantenía la mirada al frente, pero Mateo notó cómo apretaba ligeramente la mandíbula. «Señor», dijo Robert dirigiéndose a Mateo, «tendrá que acompañarnos». «Esperen». La voz de Mateo sonó más aguda de lo que pretendía. El pánico empezaba a ganarle la partida a la rabia. «Yo no he hecho nada. Es ella quien miente. Pregúntenle a ella». Señaló desesperadamente a Sofía, que seguía petrificada cerca del mostrador. «Ella lo vio todo. Diles, Sofía. Diles que no toqué nada, que no robé nada». Todos los ojos se volvieron hacia la interna. Sofía levantó la cabeza, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. Parecía atrapada entre 2 fuegos, la mirada gélida de Isabella Dubois clavada en ella por un lado y la súplica desesperada de Mateo por el otro. La presión en la sala era casi física. El futuro inmediato de Mateo, su dignidad, pendía de las próximas palabras de aquella joven asustada. Sofía tragó saliva visiblemente. Abrió la boca, la cerró, luego volvió a abrirla. «Yo», empezó, su voz apenas un susurro. Robert, el guardia mayor, dio un paso hacia ella, inclinándose ligeramente para oírla mejor. Isabella Dubois no se movió, pero su mirada se intensificó. Un aviso silencioso pero potente. «Yo vi al señor acercarse a la escultura», continuó Sofía, sus ojos evitando los de Mateo. Estaba muy interesado, muy concentrado. Hizo una pausa, respirando hondo. «Creo que su mochila rozó el pedestal, sí, fue muy leve». Otra pausa. Mateo contuvo la respiración. «Pero no lo vi tocar la placa, señora Dubois. No estoy segura de que hubiera una placa ahí antes». Ahí estaba, una pequeña grieta en la armadura de Isabella. No era una defensa rotunda, pero era una duda.
Una duda sembrada por la única otra testigo. Mateo sintió una mínima oleada de alivio, aunque teñida de decepción. Sofía no había mentido por él, pero tampoco había confirmado la versión más dañina de Isabella. Había elegido la ambigüedad calculada, una estrategia de supervivencia. Isabella soltó un bufido de impaciencia. «No seas ridícula, Sofía. Claro que había una placa. Quizás deberías revisar tu vista o tu lealtad. La amenaza era apenas velada». Robert, el guardia, intercambió una mirada rápida con Marcus. La certeza inicial en su rostro había flaqueado ligeramente. Miró de nuevo a Mateo, luego a la escultura, luego a Isabella. Tenían la palabra de una donante influyente contra la de un joven estudiante de aspecto modesto, pero ahora con el testimonio ambiguo de una empleada. No había pruebas claras de robo. Tocar accidentalmente una obra era una falta, pero quizás no justificaba una expulsión humillante o un registro forzoso, especialmente sin daños visibles. «Señora Dubois», dijo Robert con tono más conciliador, «quizás podríamos revisar las cámaras de seguridad para aclarar lo de la placa». «No hay nada que aclarar», interrumpió Isabella, claramente irritada por la vacilación. Este individuo ha perturbado la atmósfera de la galería y ha mostrado una falta de respeto intolerable. Exijo que lo saquen de aquí inmediatamente. Su voz había vuelto a subir, imperiosa. Los guardias se miraron de nuevo. Parecían incómodos. Marcus seguía con la mirada fija al frente, pero Mateo vio cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar las manos. Fue en ese momento de tensión suspendida, de vacilación por parte de la autoridad y furia impotente por parte de la acusadora, que Mateo tomó una decisión. Vio la inutilidad de seguir discutiendo, de seguir siendo una pieza en el juego de poder de Isabella Dubois. Vio la humillación reflejada en los ojos curiosos de los otros invitados, la piedad temerosa en la mirada desviada de Sofía. Vio la trampa. Cualquier cosa que dijera o hiciera a partir de ahora solo serviría para enredarlo más. La única forma de recuperar un mínimo de control, de dignidad, era tomar la iniciativa. Se irguió todo lo que pudo, echando los hombros hacia atrás. El temblor de sus manos había cesado, reemplazado por una calma fría y lúcida. Interrumpió la tensa conversación entre Isabella y los guardias. «No hace falta que me echen», dijo, su voz sorprendentemente clara y firme en el silencio repentino. Todas las cabezas se giraron hacia él. Miró directamente a Isabella Dubois, sosteniendo su mirada gélida sin pestañear. «Me voy yo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego añadió con una intensidad contenida que hizo que incluso Isabella parpadeara. «Pero esto no se queda así. No era una amenaza física, sino una promesa de que su voz, de alguna manera, sería escuchada, de que la injusticia no quedaría enterrada bajo el mármol pulido de aquella galería». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta. Caminó hacia la salida con la cabeza alta, sus pasos resonando ahora con una determinación recién encontrada. Los guardias, sorprendidos por su movimiento, se apartaron instintivamente para dejarlo pasar. Al pasar junto a Sofía, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Mateo no mostró enfado, solo una profunda constatación de la situación, quizás una sombra de tristeza por la oportunidad perdida de solidaridad. Sofía bajó la vista rápidamente, el color volviendo a sus mejillas en una oleada de vergüenza. Cruzó la sala principal bajo la mirada atónita de los demás invitados. Empujó la pesada puerta de cristal y salió al calor vibrante de la tarde de Miami. El sol lo golpeó, cegándolo por un instante. El ruido del tráfico, los claxones lejanos, el murmullo de la ciudad, lo envolvieron, un contraste brutal con el silencio artificial de la galería. Se detuvo en la acera, respirando hondo el aire húmedo y cargado de salitre. El frío que sentía no era físico, era un frío interior, la herida helada de la humillación, del prejuicio desnudo. La rabia seguía ahí, pero ahora estaba contenida, canalizada. Sacó su teléfono del bolsillo. Sus dedos temblaron ligeramente al desbloquear la pantalla. Abrió la aplicación de notas. Miró fijamente el cursor parpadeante sobre la página en blanco. ¿Qué poner? ¿Por dónde empezar? Las palabras de Isabella resonaban en su cabeza. Gente como usted. El desprecio en su voz, la facilidad con la que lo había deshumanizado, convertido en un estereotipo, en una amenaza. Sintió la necesidad urgente de responder, de contar su verdad, de romper el relato que ella había intentado imponer. Cerró la aplicación de notas. Las palabras no eran suficientes, no todavía. Necesitaba algo más visceral,
algo que viniera de su núcleo, de su identidad como artista. Guardó el teléfono y sacó el cuaderno de bocetos de su mochila, el mismo que Isabella había mirado con tanto desdén. Lo abrió en una página en blanco. Sacó el lápiz de grafito, sintiendo la madera familiar entre sus dedos. Se sentó en el borde de una jardinera de hormigón en la acera, ignorando las miradas ocasionales de los transeúntes. Miró hacia la fachada de cristal de la Galería Dubois. Podía ver vagamente las siluetas dentro, el mundo frío y exclusivo del que acababa de ser expulsado. Pero ya no sentía solo la herida. Sentía también una fuerza nueva, una determinación forjada en la injusticia. El lápiz tocó el papel. Al principio sus trazos fueron tentativos, casi tímidos, pero luego la emoción acumulada, la rabia, la humillación, el desafío, empezó a fluir a través de sus dedos. Dibujó rápido, con líneas angulosas y enérgicas. No era la escultura que había admirado, ni un retrato realista de Isabella. Era algo diferente. Era una imagen potente, simbólica, una figura oscura y solitaria atrapada detrás de barrotes hechos de signos de dólar y etiquetas de precios exorbitantes, mientras figuras elegantes y sin rostro brindaban con copas de champán al otro lado. Dibujó la expresión de la figura atrapada, no de derrota, sino de mirada fija, intensa, desafiante. Trabajó febrilmente, absorto en su creación, el ruido de la calle desvaneciéndose a su alrededor. Cada línea era una respuesta, cada sombra una denuncia. El arte, su refugio y su pasión, se convertía ahora en su arma, en su voz. No sabía exactamente qué haría con ese dibujo, ni con los que vendrían después. Quizás lo subiría a sus redes sociales, quizás lo convertiría en una serie, quizás intentaría exponerlo en un espacio alternativo, lejos del brillo estéril de lugares como la Galería Dubois. Lo que sí sabía era que no se quedaría callado. La experiencia había dejado una cicatriz, pero también había encendido una llama. Isabella Dubois, en su intento de silenciarlo y excluirlo, le había dado, irónicamente, un propósito más claro, una razón más poderosa para crear. Levantó la vista del cuaderno. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de Miami de tonos anaranjados y púrpuras. La fachada de la galería reflejaba ahora las luces de la calle, un espejo brillante pero vacío. Mateo cerró el cuaderno con cuidado. Se levantó, estirando los músculos entumecidos. Se ajustó la mochila sobre el hombro. Miró una última vez hacia la galería, no con miedo ni con odio, sino con la resolución tranquila de quien sabe que la lucha acaba de empezar. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar, mezclándose con la multitud anónima de la ciudad, llevando consigo su herida, su determinación y el poder silencioso de su lápiz. El camino sería largo y difícil, lo sabía. Pero por primera vez ese día sintió que caminaba en la dirección correcta. Sabía que tenía que contar su historia, no solo por él, sino por todos aquellos cuya presencia era considerada una anomalía en espacios donde no se les creía dignos de pertenecer. Su arte sería su testimonio. A veces la humillación volvía con fuerza, la imagen del rostro condescendiente de Isabella Dubois, las miradas de los otros invitados, la parálisis temerosa de Sofía. Sentía la quemazón en las mejillas, el nudo en el estómago, como si estuviera reviviendo el momento una y otra vez. Se aisló un poco, cancelando planes con amigos, pasando horas en su pequeño estudio improvisado en una esquina de su habitación, llenando páginas de su cuaderno con bocetos furiosos, imágenes fragmentadas de la galería, de rostros distorsionados por el prejuicio. Pero otras veces sentía una energía diferente, una determinación fría que nunca antes había experimentado. La injusticia sufrida no lo había roto, lo estaba transformando. Empezó a investigar. Buscó el nombre de Isabella Dubois en Internet. Descubrió lo que ya intuía. Era una figura poderosa, heredera de una fortuna inmobiliaria, mecenas de las artes, miembro de innumerables juntas directivas. Su influencia en Miami era vasta. Enfrentarse a ella directamente parecía una batalla perdida de antemano. ¿Quién le creería a él, un estudiante sin conexiones, contra una mujer de su calibre? Sin embargo, la idea de no hacer nada le resultaba insoportable. Era como aceptar la narrativa que ella había impuesto, como validar su desprecio. Recordó su promesa silenciosa al salir de la galería. Esto no se queda así. Tenía que encontrar la manera de cumplirla. El dibujo que hizo en la acera se convirtió en el primero de una serie. Trabajaba con una intensidad febril, canalizando sus emociones en el papel. Exploró el contraste entre la belleza fría y calculada del arte de la galería y la fealdad del prejuicio que se escondía detrás.
Dibujó manos blancas y encholladas señalando acusadoramente a figuras oscuras y anónimas. Representó el silencio opresivo de la galería, los ojos vacíos de los espectadores indiferentes. Usó el lenguaje visual que conocía, el que le era propio, para contar su versión de los hechos, para exponer la hipocresía que había presenciado. Un día, mientras revisaba sus bocetos, encontró el número de teléfono de aquel profesor que le había conseguido el pase para la galería, el doctor Ramírez. Era un hombre mayor, un artista respetado en la comunidad latina de Miami, conocido por su activismo en los años 70. Dudó en llamarlo. ¿Qué le diría? ¿Se arriesgaría a que el profesor se sintiera responsable o peor, a que no le creyera? Finalmente marcó el número. Le contó la historia al doctor Ramírez, su voz temblando al principio, pero ganando firmeza a medida que relataba los detalles de la confrontación, la acusación velada, la humillación. El profesor escuchó en silencio, solo interrumpiendo con alguna pregunta aclaratoria. Cuando Mateo terminó, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Mateo», dijo finalmente el doctor Ramírez, su voz grave y cansada. «Lamento profundamente que hayas tenido que pasar por eso. Isabella Dubois tiene una reputación. No me sorprende, pero me indigna». Hizo otra pausa. «Lo que hiciste al salir, al decidir usar tu arte, eso demuestra una gran fortaleza, hijo. No dejes que te la quiten». Las palabras del doctor Ramírez fueron un bálsamo. Sentirse validado, comprendido por alguien a quien respetaba, le dio un nuevo impulso. El profesor no le ofreció soluciones mágicas. No prometió enfrentarse a Isabella Dubois en su nombre, pero le ofreció algo quizás más valioso: apoyo y consejo. «Hay una pequeña galería comunitaria en Little Havana», le dijo el doctor Ramírez. «La dirige una amiga mía, Elena. Están preparando una exposición colectiva de artistas emergentes sobre voces ocultas. Creo que tu trabajo encajaría perfectamente. ¿Te gustaría que le hablara de ti?» La oferta era una luz inesperada. Una oportunidad de mostrar su trabajo, de dar voz a su experiencia en un espacio que, aunque modesto, era auténtico y conectado con la comunidad. «Sí, profesor. Me encantaría», respondió Mateo, sintiendo una oleada de gratitud. En las semanas siguientes, Mateo se dedicó a refinar los bocetos, a convertirlos en piezas más acabadas, usando tinta, carboncillo, incluso algo de collage con recortes de revistas de lujo que contrastaban con el papel áspero. Creó una serie de 5 piezas que tituló Dentro del cubo blanco. Cada una exploraba un aspecto diferente